Esta semana vamos a hablar de uno de los estilos más icónicos del siglo XX, el pachuco. Cómo la migración, el racismo y la resistencia consolidaron uno de los estilos que hasta el día de hoy sigue existiendo y que ha influenciado mucho no solo en la cultura mexicoamericana, sino también en Hollywood. La Segunda Guerra Mundial había estallado y aunque Estados Unidos se estaba recuperando después de la Gran Depresión, venía otra crisis que no se esperaban, la crisis de los trabajadores, ya que al momento en el que mucha gente se alistó en el ejército, el campo e industrias como la industria férrea quedaron sin trabajadores. Esto provocó que Estados Unidos, en conjunto con México, crearan algo llamado el Programa Bracero, el cual consistía en darle la oportunidad a muchos migrantes mexicanos de emigrar de forma legal en Estados Unidos con la promesa de una mejor vida y trabajo. Eran los años 40 y el racismo estaba en su época dorada. A pesar de que los migrantes eran una parte importante de la economía, lo cierto es que aceptaban tratos de migrantes, salarios poco dignos y obviamente muchísimo racismo. Ante todo esto, estaban haciendo lo que se conoce como el estilo pachuco, con estos personajes tan irreverentes, tan distinguidos, con una forma muy particular de hablar, de bailar, de caminar y sobre todo con el sud como estandarte. Sud era este traje súper extravagante, que tenía hombros anchos, pantalones bombachos bien planchados y ajustados en los tobillos, sombreros con plumas y cadenas largas. Este look no solamente era una moda, también era un símbolo de rebeldía y de orgullo. No obstante, tanto el gobierno como la sociedad veían al pachuco como delincuente o inmoral. En México se les veía como rebeldes sin causa y también se les veía como malinchistas al usar este tipo de trajes que habían nacido en la comunidad afroamericana en los años 20. Pero en Estados Unidos fue mucho peor, verán. Al momento en el que estalló la guerra, muchas de las industrias se paralizaron, teniendo que tomar medidas bastante urgentes y fuertes en cuanto al uso de la tela, por ejemplo. Entonces los estadounidenses veían al pachuco como alguien antipatriótico, ya que para hacer el sud se necesitaba muchísima tela. Si esto le sumamos al racismo que existía hacia los migrantes, digamos que los pachucos eran vistos como delincuentes que estaban en bandas y pues sí, desgraciadamente utilizaron mucho de pretexto eso para atacar a los migrantes. Esa tensión social explotó entre mayo y junio de 1943 con las llamadas Sud Riots, las cuales eran ataques hechas por marines, militares y personas blancas hacia migrantes mexicanos que portaban este tipo de vestimenta, teniendo como pretexto el hecho de que ellos los atacaban o que eran delincuentes o que estaban en pandillas. Obviamente no se hacía casi nada en contra de los perpetradores, al contrario, la prensa decía que estaban haciendo una limpieza racial y social y que los migrantes pues básicamente eran delincuentes. Durante estos disturbios, más de 500 migrantes mexicanos fueron arrestados. El gobierno estadounidense, preocupado por las sanciones políticas que le podía traer la falta hacia los migrantes y por el programa Bracero, lo único que hizo fue decidir que el sud estaría prohibido de utilizar en Los Ángeles. Si bien estos disturbios fueron en Los Ángeles, hubo otras ciudades como Chicago y Detroit donde también se registraron disturbios similares. El estilo pachuco y el sud forman parte del imaginario chicano y mexicano, teniendo figuras como Tintán y siendo parte de la cultura pop, y lo podemos ver en películas como La Máscara. El pachuco no solo era una moda, fue resistencia, fue rebeldía y visibilidad para todos los migrantes, y sentó las bases de lo que sería eventualmente la identidad chicana, la cual aún en estos días y